vamos con otro tema que es importante también dentro de la respiración y que es sobre el control respiratorio. El control respiratorio tiene que ver con esta parte de poder tener la suficiente cantidad de aire para poder llevar o para poder desempeñar la emisión de una frase completa cuando estamos cantando. Recuerden que cuando nosotros estamos cantando, cantamos frases. Y esas frases no pueden ser interrumpidas. Es como si yo estuviera, por ejemplo, hablándoles y les dijera voy a ir al supermercado. No hacemos eso normalmente. Decimos voy a ir al supermercado. Si yo voy a ir al supermercado, se oye hasta antinatural, o sea, no es algo que tenga, no suena natural, se oye algo raro. Es lo mismo cuando nosotros cantamos. Cuando cantamos no podemos cortar las frases así nada más porque se nos ocurra, sino que las frases tienen una lógica de principio, tienen un desenvolvimiento y tienen un final. Las frases cuando cantamos deben ser emitidas de manera de inicio a fin y deben tener esta particularidad de que deben ir acompañadas con el aire suficiente de acuerdo a como lo exija la interpretación y por supuesto la altura de cada nota a la que nos estamos enfrentando. Ahora, muchas veces nos preguntaremos, pero ¿cómo le hago para poder cantar de inicio a fin una frase sin que se me corte? Bueno, a veces el tope mental que tenemos sobre este aspecto es más fuerte que lo que en realidad podemos hacer. Muchas veces pensamos tanto sobre tener que iniciar y terminar una frase con una sola bocanada de aire que pensamos que es imposible, lo cual no es cierto. ¿Cómo lo podemos comprobar? De igual manera, de una manera natural. Cuando nosotros hablamos tenemos esta particularidad de que no estamos pensando constantemente cuánto aire necesitamos para poder iniciar y terminar una frase. Estoy hablando de cuando hablamos. Ya tenemos de alguna manera calculado cuánta, cuánto aire necesitamos para poder decir pues lo que decimos. Nosotros nos comunicamos por medio de enunciados y estos enunciados no son cortados a la mitad por la necesidad de hablar, sino que de una manera ya inconsciente, casi automática, lo que hacemos es respirar la cantidad adecuada de aire, hablamos de manera natural, administramos el aire de manera natural y llegamos al final de las frases sin necesidad de estar pensando, híjole, se me va a acabar el aire a media frase. Realmente no lo hacemos. Es una cuestión meramente psicológica y que hay que ir trabajando con el canto, irlo asimilando al canto también. No significa que sea lo mismo, pero sí se le parece bastante. ¿A qué me refiero? Que a través de los ejercicios de respiración profunda podremos tener esta elasticidad en nuestros músculos que involucramos en la respiración, de forma que podemos tener la condición para poder decir, tal frase me lleva tal extensión, tanto tiempo, pues voy a respirar lo suficiente para poder acabar la frase. Estoy hablando un poco en el plano psicológico, es decir, no hay que traumarnos tanto con cómo vamos a terminar la frase, pero lo que sí debemos hacer es ocuparnos de administrar bien el aire. Si tenemos una frase larga, pues al inicio a lo mejor no vamos a desgastarnos o no vamos a ocupar todo el aire que inspiramos desde un inicio, sino que lo vamos a ir dosificando a lo largo de las frases. Eso es un ejercicio que cada quien sabe de alguna manera cómo tiene que administrar. Existen ejercicios para poder aumentar la condición de cada uno de nosotros, para poder tener más resistencia y poder hacer expiraciones más prolongadas, pero no existe una manera en que yo te pueda enseñar a respirar. Eso es algo que tú, pues de alguna manera tienes que saber hacer, pero mucho tiene que ver con la dosificación y la administración que hagas del aire para poder tener frases completas. Y una vez más, esto tiene que ver con la conciencia que te tengas de, de cómo respiras, de cómo involucras los diferentes músculos y órganos que utilizas para respirar y de cómo puedes
generar un poco de mayor flexibilidad. Esto entonces se trata de todo un ejercicio de conciencia. Ahora, tenemos un principio que tiene que ser atendido en toda ocasión, y es que toda vez que nosotros inspiramos, llenamos con cierta cantidad de aire nuestros pulmones, y esta misma cantidad de aire que nosotros metemos al cuerpo es la misma cantidad que tiene que salir, convertida en sonido. Es decir, cuando tú respiras, metes una cantidad así de aire y es la misma que sale. O sea, no se te va a quedar adentro, o sea, tiene que salir de alguna manera. Cuando sale, esta misma cantidad de aire es la misma cantidad que se tiene que convertir en sonido. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inspiramos determinada cantidad de aire y sacamos menos sonido del que metimos, o sea, de la misma cantidad que... A ver, vamos de nuevo. Cuando metemos una cantidad de aire y lo que sacamos de sonido es inferior a la cantidad de aire que metimos, aquí estaremos haciendo dos cosas. Primero, seguramente vamos a empezar a tensar nuestra garganta, y segunda, nuestra voz va a tener este efecto de hiss o este sonido de que se estuviera escapando gas con nuestro aire, entonces, con nuestro sonido. Entonces, si nosotros buscamos la manera, que igual habremos de hacer ejercicios para esto, pero si nosotros garantizamos que la cantidad de aire que estamos expulsando es la cantidad de aire que inspiramos, pero además que esta cantidad de aire es la misma cantidad de sonido, es cuando hablaremos de tener un sonido limpio y cristalino. Es diferente tener un sonido súper cristalino, o sea, que cuando digo cristalino me refiero a que no lleva ninguna emisión ahí como medio gaseosa, como cuando tenemos un hiss de fondo, ¿no? Ese hiss de fondo, ese sonido molesto, muchas veces se escucha cuando la gente canta que hay este sonidito molesto. Ahí Carlos está haciendo un sonidito que creo que es el que muchas veces escucha. Y saben, esto no solamente, les repito, no solamente molesta, sino que habla de una mala utilización de nuestro recurso aire, y por otro lado puede empezar a resecar nuestra garganta, y por supuesto tener efectos de irritación y de cansancio prematuro o de algún otro tipo de problemas. Entonces, siempre toda cantidad de aire tiene que ser convertida en sonido. Por eso, cuando nosotros inspiramos para cantar, no es que necesitemos mucho aire, lo que necesitamos es saber administrarlo. Cuando requerimos de emitir notas con cierta altura que requieren mucho aire, entonces ahí habremos de hacer inspiraciones mucho más profundas, pero que va a estar justificado que inspiremos tanto, porque el sonido que vamos a lanzar, primero, va a ser una nota lo suficientemente aguda para que lo requiera, y por otro lado que va a tener el volumen, un volumen mayor que obviamente requiere usualmente una cantidad de aire mayor. Entonces, bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta, y que en las sesiones y en las cápsulas siguientes vamos a estar revisando sobre cómo usar todo el aire que inspiremos para convertirlo en sonido. Entonces, pues básicamente esta información bueno, es la que tenemos que considerar. Para poder tener una inspiración, más bien una respiración profunda que nos permita tener un control, tener una docilidad, una fuerza de los músculos de nuestra respiración. Son aspectos que hay que cuidar para conseguir la naturaleza más bien para que nuestra respiración posea esta naturaleza, ¿no? Que sea dócil, que sea controlada, pero a la vez que sea fuerte. Cuando digo dócil, pues significa que vaya por donde yo le indico, que sea controlada porque haga específicamente lo que yo le indico, y que sea fuerte porque recuerden que la voz
aunque estemos emitiendo notas en una dinámica más de pianos, aún ahí tiene que haber bastante fuerza, ¿sí? No es lo mismo potencia que fuerza que volumen. Eso lo habremos de ver más adelante. Ahora, de alguna manera, sintetizando, más bien resumiendo todo esto que hemos dicho, vamos a pensar la respiración en tres fases o en tres momentos. La primera fase de la respiración que vamos a utilizar va a ser una inspiración. La primera es la inspiración, que tiene que ser por la nariz. Recuerden que la nariz tiene esta, entre otras cosas, funciona que podamos meter aire por la nariz, en que el aire se calienta y no llega frío a todo nuestro sistema fonador, y en este sentido pues no nos va a resecar. El aire frío usualmente reseca. Vamos a buscar que siempre respiremos por la nariz para evitar cualquier tipo de molestia. La respiración tiene que ser amplia, la respiración tiene que ser profunda, tiene que ser silenciosa, ¿sí? No se vale de estar respirando así como no sé cómo qué, pero tenemos que respirar de manera silenciosa, y tenemos que respirar de manera ágil y veloz. Entonces, las inspiraciones que hagamos siempre tienen que tener estas características: amplia, tiene que ser profunda, tiene que ser veloz, tiene que ser ágil, tiene que ser silenciosa, y tiene que ser siempre por la nariz. Tenemos un segundo momento en la respiración, que es lo que conocemos como suspensión y bloqueo. Cuando nosotros inspiramos, llenamos nuestros pulmones de abajo para arriba. Eso ya lo sabemos y ya lo hemos mencionado. Llenamos o tenemos esa sensación de llenar de abajo para arriba, y lo que hacemos es suspender el aire que tenemos almacenado, y por otro lado lo que sucede es que las costillas se separan, ¿sí? Lo que tenemos que buscar es descansar nuestra caja torácica sobre las costillas, como si esta parte descansara sobre esta sección, ¿sí? Mientras las costillas están separadas. Este movimiento de tener las costillas separadas es esencial para poder mantener el control de la respiración, porque esta dilatación de las costillas la vamos a mantener aún en la tercera fase de la respiración, que es la expiración. La expiración es una emisión controlada del aire, que tiene, bueno, que además de controlada tiene que ser lenta, tiene que estar dominada y también tiene que ser dócil. Ahora, cuando nosotros estamos expirando, nosotros metemos aire, se amplía nuestra caja torácica, nuestras costillas están separadas, y cuando estamos soltando el aire, nuestra caja torácica debe permanecer el mayor tiempo posible dilatada. Nuestro abdomen y nuestras costillas deben permanecer dilatados, o sea, hacia afuera, ¿sí? Esto con el objetivo de no tener un descontrol de nuestra emisión, y por otro lado, para poder tener una conexión con los resonadores que vimos en la sesión pasada de cómo funciona este mecanismo. Después lo vamos a revisar un poquito más cuando veamos resonadores. Pero entonces, vamos a hacer una expiración siempre con las costillas dilatadas.